usted necesita la oración, no dude en pasar al altar, porque he percibido que todavía hay trabajo que es necesario que se haga en el ambiente espiritual, pero es una obra que hace el Espíritu de Dios. Y simplemente creo que de aquí a que termine este estudio, la obra estará completa. Sin embargo, si hay alguien que queda con alguna necesidad, no se vaya a su hogar con la carga que ha traído. Descanse en Dios. Amén. Hemos venido por varias semanas tratando el tema de la doctrina del Espíritu Santo. Y en el primer estudio hablamos de la personalidad del Espíritu Santo. Luego estuvimos hablando de la deidad del Espíritu Santo. Más adelante discutimos los nombres y títulos que tiene el Espíritu Santo. No hablé de los emblemas porque no hay que hacer un estudio profundo. Ejemplo, emblemas, la paloma, el agua, el aceite o sello. Son 4. Pero usted conoce bien lo que dice la Biblia acerca de estos símbolos, ¿verdad? Y no es necesario entrar muy profundo aquí. La semana anterior hablamos de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuán necesaria es tener la llenura del Espíritu Santo? Y cómo no debemos confundir la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Lo discutimos claramente y vimos, por ejemplo, cómo todos los que estaban en el Pentecostés, luego en el capítulo 4 del libro de los Hechos, de nuevo recibieron poder que descendió como si hubiese sido de nuevo el día de Pentecostés. Pero a pesar de que el día de Pentecostés dice en el versículo 4 del capítulo 2 que fueron todos llenos del Espíritu Santo, llenos, ¿ok? La palabra lleno significa lleno, que no hay nada así. No le falta. Entonces, ¿por qué de nuevo reciben? En el capítulo 4 reciben, y dice también ahí en el versículo 31, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, que esta llenura que recibieron habla de manifestación, que en el momento en que vino la gloria de Dios, recibieron una llenura que fue impartida, un poder que entró en sus cuerpos, un poder que pudieron sentir, casi palparlo de tan real que era. Entonces esa llenura del Espíritu que vino en manifestación no se debe confundir con la llenura en relación, en nuestro contacto con Dios, en nuestro diario andar, en nuestro caminar. La Biblia nos manda a ser llenos. En Efesios capítulo 5, 18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Lo cual vemos aquí es una orden, no una sugerencia. Dios nos manda que debemos ser llenos del Espíritu. En el capítulo, gloria a Dios, amén, ya en los capítulos siguientes del libro de los Hechos vimos ejemplos de hombres que fueron llenos del Espíritu, como Esteban, Saulo de Tarso, que se convirtió en Pablo, recibió también la llenura del Espíritu. Y en el capítulo 13, versículo 52, dice: los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Es decir, en la iglesia primitiva, que es el libro de los Hechos, esto de la llenura del Espíritu está por todas partes. Es algo que la iglesia debe de buscar, de mantener. No podemos descuidarnos en este aspecto. Este es el problema en muchos sectores del pueblo de Dios. Este descuido en esta área de nuestra vida
provoca crisis espiritual en el pueblo de Dios, porque se va perdiendo la esencia de quiénes somos como cristianos. No podemos convertirnos en un club social o una secta o una religión más. No se trata de decir, voy a la iglesia, voy al templo, hago los ritos. Eso es ser religioso. No, se trata de estar lleno de Dios, de conocer a Dios. En aquel día, el Señor Jesús le dirá a muchos: apartaos de mí, no os conozco. En este camino el asunto es conocer a Dios. Amén. El mismo Jesús lo declaró en la oración intercesora: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, amén, y a su Hijo, a quien has enviado. Amén. Esto no es teoría ni fábula, no es cuento de hadas. Esto es real. La relación con Dios es real. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Yo me gozo. Aleluya. El tema de esta noche: andando en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gloria. Santo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Santo eres Este es un espíritu. Santo. Un espíritu en el cuerpo De tu Santo. Alabado Dios. Y por esto no hay coincidencia en este camino. Alaba, aleluya. Y me alegro que la hermana dé el testimonio para que el que necesita fe crea que Dios está aquí trabajando y obrando en su pueblo. Y hay bendición para tu vida en esta noche. Amén. ¿Quiénes reciben? El que extienda la mano en fe y toma la bendición. Amén, aleluya. Aleluya. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras. Bueno, no vamos a hablar de las obras de la carne ahora. Estamos hablando del andar en el Espíritu. Vamos a parar ahí. El andar, que podríamos tomar de sinónimo el verbo caminar, ¿de qué nos habla? ¿A qué se refiere? Andar en el Espíritu. Vivir. Muy bien. Vivir en el Espíritu. Podríamos entonces conectarlo con vivir. Noten que no dice andad con, dice andad en. Cada palabra en la Biblia tiene una importancia en el significado de lo que está diciendo. El andar con indicaría que el Espíritu está al lado, pero no dentro. O que estoy yo al lado de Él y no dentro de Él. Alaba al Señor. Pero Dios nos dice en este momento de que debemos asegurarnos de andar en el Espíritu. Y el andar, el caminar en el aspecto espiritual tiene que ver mucho con la forma de vivir, nuestro comportamiento, nuestras decisiones, cómo estamos viviendo nuestras vidas. Andad en el Espíritu, por lo tanto, indica que mis decisiones, mi forma de ser, todo lo que hago, va a ser afectado por mi relación con el Espíritu Santo. Dice aquí, y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero ¿sabe algo?
En la traducción de la Biblia hay palabras del griego, del idioma original, que se pueden traducir de diferentes maneras. Según muchos que estudian el idioma griego antiguo, dicen, este verbo se puede también traducir, en vez de decir y no satisfagáis, se puede traducir y no satisfaréis. En otras palabras, andad en el Espíritu, y si andas en el Espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Es imposible hacer las dos cosas a la vez. No se puede andar en el Espíritu y satisfacer los deseos de la carne. Anda en el Espíritu, y si andas en el Espíritu, automáticamente no vas a satisfacer el deseo de la carne. Aleluya. Porque el deseo de la carne es contrario al del Espíritu. Amén. Y el del Espíritu es contrario al de la carne. Y en el momento en que tú satisfaces el deseo de la carne, has fallado en andar en el Espíritu. Has decepcionado al Espíritu de Dios. Por lo tanto, en este momento debemos entender que el andar en el Espíritu es la clave para andar en victoria siempre. Porque si ando en el Espíritu, estoy en obediencia, estoy en victoria, estoy agradando a Dios, no hay problema. Ahora bien, una cosa es que estemos en el Espíritu y otra es cómo está nuestro estado de ánimo. Y a veces el tú andar en el Espíritu no te va a garantizar que te vas a sentir todo el tiempo en gloria y te vas a sentir bien, porque hay momentos de guerra. Amén. Hay momentos de batalla, hay momentos de aflicción. Y si no, váyanse al libro de los Salmos para que vea un guerrero espiritual que batallaba tanto con la aflicción, que era una guerra continua, pero Dios le daba la victoria escribiendo salmos, escribiendo alabanza, y así el Señor lo ayudó a vencer, que era David. Es decir, que en este camino hay aflicción, hay guerra, hay lucha, pero esta lucha, esta guerra que te va a afectar muchas veces en tu estado de ánimo, eso no determina si estás en la carne o en el Espíritu. Hay veces que aún estando en el Espíritu, hay momentos de aflicción. Ahora bien, una cosa es que venga un momento de tristeza y lucha, y otra es caer en cadenas, ataduras de aflicción. Eso no es de Dios. El Señor nos ha libertado del pecado, de la muerte, para que andemos en victoria sobre todas esas cosas. En la noche vendrá el lloro, pero en la mañana la alegría. Eso no es literal, no quiere decir que toda la noche tiene que venir lloro. Está hablando en un sentido figurado, que el cristiano no puede vivir bajo un yugo de aflicción, de lucha, no, eso no es de Dios. El Señor nos dijo claramente: les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Amén. Amén. Y en el momento en que tu aflicción, no toda aflicción es por causa de guerra espiritual, hay aflicción y tristeza natural por causa de alguna pérdida, causas naturales que vienen a nosotros. Hay personas afligidas, tristes por desnutrición o falta de una vitamina o un mineral. ¿Sabía eso? Eso es un secreto que también mucha gente lo sabe. Es raro, no es común, pero ocurre también. Amén. Ustedes no saben las veces que se me ha ido un desánimo. No voy a decir nada. ¿Hay alguien en ayuno aquí? Solamente con consumir. No voy a dar ejemplo, pero ok. Consumir un alimento específico que quizás me hacía falta, y de pronto el estado de ánimo cambia. ¿Y cómo es posible? Porque somos un ser de tres partes. Y el cuerpo no puede ser ignorado, porque te va a afectar en lo espiritual también.
no crea que nada más como debo andar en el espíritu, voy a descuidar el sueño, voy a descuidar la comida, el descanso. No, Amén. nada de eso. Hay que cuidar el templo del espíritu. Amén. Y cuando no cuidamos de nuestra vida natural, puede también entonces afectar este descuido, nuestra vida espiritual. ¿Cómo puede un creyente desanimado con anemia hacer guerra y trabajar para la obra, salir a hacer el trabajo? No puede. ¿Cómo que no? No. Cuando una persona está débil físicamente, no hay fuerzas para hacer guerra en la oración. Hermanos, una cosa es el ayuno, porque cuando hay ayuno es diferente. En el ayuno, la unción del Espíritu Santo te guarda, te unge, te prepara y tú estás bien, no hay problema. Amén. Estoy hablando aquí de descuido. Gente que no come, que pasa todo el tiempo, todos los días ayunando, sin propósito, sin saber, sin dirección de Dios, Amén. sin entendimiento, Amén. empieza a sufrir de un desgaste que luego le va a llevar también a problemas en el área espiritual. ¿Por qué? Porque está desobedeciendo la Biblia. No va a tener autoridad en lo espiritual tampoco. El Señor te mandó a que debes de cuidarte a ti mismo. La Biblia dice que debes amar al prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, que ámate, cuídate. Amén. Y luego puedes amar al prójimo también. Pero hay gente que no pueden amar al prójimo porque ni siquiera ellos se aman. Tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Cuánto alaba de Dios? Aleluya. Aleluya. Ahora, dice aquí que no vas a satisfacer el deseo de la carne si andas en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Vamos a ver el versículo 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Esta palabra nos revela algo importante. El andar en el Espíritu tiene que ver con yo satisfacer el deseo del Espíritu. Porque está hablando aquí de dos deseos. El deseo del Espíritu es espiritual, divino, precioso, va de acuerdo a la voluntad de Dios. El deseo de la carne es terrenal, animal y diabólico. Se opone a la voluntad de Dios, a la santidad de Dios. Entonces, el andar en el Espíritu es yo hacerle caso, someterme y rendirme al deseo del Espíritu. Si hago lo que el Espíritu desea que haga, si obedezco a su dirección, estoy en el Espíritu. Cuando obedezco la carne, cuando hago lo que la carne pide, ¿qué ocurre? Estoy en la carne, punto. No es tan complicado este estudio, esto es práctico. No hay que ser un teólogo, no hay que tener tantos años en el Evangelio. Un baby, cualquiera puede entender este concepto. Lo difícil del asunto es la batalla en el vivir, en el deseo. Porque ahora bien, vamos a hablar del deseo. Qué difícil es luchar con un deseo. En la naturaleza del deseo pecaminoso estoy hablando, porque hay deseos naturales que son normales y legítimos, y que siempre y cuando se satisfacen en los parámetros de la palabra, todo está bien. Ejemplo, el comer, el dormir, es necesario. Ahora, si yo me paso el día durmiendo, soy un dormilón, un vago, ya estoy en deseo de la carne. Porque la carne nada más quiere dormir. Y si despierta, ver televisión y comer. O sea, todo es confort, placer. ¿Ve? Siempre. Y hay personas en el mundo que caen en el vicio de siempre estar satisfaciendo deseos carnales. Y caen en una lujuria. Y caen en lascivia, que es orgías de todo tipo, no solamente sexual, orgía con la comida, con todo, una vida de vago, son gente rica que hace ese tipo de vida, ¿no? Pero entran en ese problema de que son esclavos de los placeres
Y luego llegan a un problema más profundo, porque luego nada los satisface, porque todo el tiempo están dándole a la carne lo que pide. Y luego quieren un high, como dicen en inglés, un high más alto. El sentirse que elevan el placer, porque ya dicen, bueno, ya esto no me llega. Y por esto es que muchos mueren de sobredosis de droga, porque ya ese pase que se dieron anteriormente no llegó a cubrir el deseo que tuvieron. Se cansaron, se aburrieron y ahora dicen, ¿qué hago ahora? ¿Qué puedo hacer que sea extravagante, que logre llevarme a otro nivel de placer? No voy a entrar mucho en este tema, simplemente estamos hablando aquí del poder del deseo. En primer lugar, ningún ser humano puede con sus propias fuerzas vencer el deseo. Aleluya. ¿Cuál deseo? Pon el que tú quieras. Deseo de la carne, de apellido, el que quiera. Cualquier deseo carnal, pecaminoso, ponlo ahí. No podemos vencerlo en nuestra propia fuerza. Necesitamos el poder de Dios. Amén. El poder de Dios. Ahora la situación es, muchos creyentes quieren vencer el deseo en sus propias fuerzas. Entramos aquí en la batalla del creyente, la batalla de Romanos 7, donde Pablo testifica su guerra con el deseo. ¿Y cómo? Él decía, bueno, esto hay que leerlo. Usted, hermano, puede buscarme esa escritura, búsqueme ahí Romanos 7. Eso hay que leerlo para uno ver, tomar ese capítulo como un espejo y uno ver si ahí mismo, ahí está, ahí estoy yo, gloria a Dios. Mientras el hermano busca esa palabra, entonces meditemos en el deseo del Espíritu. Léame todos los versículos que tienen que ver con la batalla del creyente. En voz bien alta, que lo oigan allá atrás. Empieza desde Romanos 7, desde el 7 en adelante. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Ok, sálteme del 7 en adelante. Del 7, será del... 7. No, será el 13. Ok, continúa entonces. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegue a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pausa. ¿Cómo sabemos aquí de qué está hablando Pablo? Porque ya dijimos que hay dos deseos. Y él dice que él hace lo que no quiere. ¿Estaba hablando del deseo de la carne o el del espíritu? El de la carne, porque él es un hombre de Dios. Y como es un hombre de Dios, él tiene un deseo que va de acuerdo al de la voluntad de Dios. Sin embargo, el deseo de la carne era tan fuerte que cuando él trató de controlarlo, de frenarlo, de decirle no, él dijo no, pero no puedo con este deseo. Esto es más fuerte que yo. Estoy cayendo y fracasando siempre en lo mismo. Sígame leyendo. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrego, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. En otras palabras, yo estoy de acuerdo con la Biblia. Sé que lo que me manda la Biblia es bueno y quiero obedecerlo. Siga. De manera que ya no soy yo quien hace aquello,
sino el pecado que mora en mí. Pausa. Él en su voluntad como siervo de Dios dice, ya yo me decidí por el camino de Dios, me decidí por hacer la voluntad de Dios, pero cuando viene el deseo de la carne, caigo fracasado en el pecado, hay algo que está ocurriendo que me lleva a mí a esta situación. Ahora él descubre que el pecado mora en él. Oh, pero es que el pecado está en mí. No se fue ni fue extirpada esa naturaleza cuando nací de nuevo. Ahí está. Ok. Sí. Y yo sé que en mí, esto en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ok. Ahora he descubierto que en mi carne no mora el bien. Tengo el querer el bien, tengo el deseo, la voluntad. Mi voluntad humana en Dios está en querer hacer el bien. El querer el bien está aquí en mí, pero cuando llega el momento de la voluntad, de hacerlo, de ejecutarlo, no está. No hay fuerza de voluntad suficiente. Por esto es que di que usa el poder mental y de la voluntad en contra del pecado. Eso es falso, nulo. Por esto es que ustedes ven muchos de estos actores, que hay una lista de actores y directores de Hollywood que todos están hallando que son violadores o que yo qué. Y luego usted ve que dice, me voy a entrar en una clínica de rehabilitación. Olvídese que no hay clínica, no hay tratamiento que pueda frenar el deseo de la carne. Es el poder de Dios lo único que puede. Amén, gloria a Dios. ¿Qué sigue diciendo? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Ok, hay una ley. Una ley se refiere a algo que siempre se cumple, algo que pasa, quiera usted o no quiera, ocurre. Todos los días hay amanecer, hay anochecer, siempre hay 4 estaciones, son leyes naturales que están ahí y nadie las puede alterar. Y hay una ley natural en nosotros, que el pecado, la naturaleza pecaminosa va a estar siempre con nosotros hasta un día. Pero mientras estemos en vida aquí, no espere. Siga leyendo, que esto es terrible. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Wow, sí. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, según el hombre interior, ¿de quién está hablando? Somos de 3 partes. ¿Cuál es la parte del hombre interior? No, la parte más profunda es el espíritu. Luego del espíritu está la cobertura del alma y luego está el cuerpo. Y el hombre interior, que es el hombre espiritual, recuerda que Dios vino para vivificar nuestro espíritu. Estábamos muertos en delitos y pecados. El espíritu no tenía contacto con Dios, no podía conocer a Dios. Pero luego que nacimos de nuevo, ese espíritu recibió vida. Y esa es la parte tuya que se deleita en hacer la voluntad de Dios. Y esa es la parte que recibió la naturaleza divina, dice la palabra. Y ese hombre interior, el espíritu, se deleita, se goza en hacer la voluntad de Dios, quiere siempre agradar a Dios. Y esta es la batalla que Pablo está hablando. Su hombre interior quiere agradar a Dios, pero lucha con la carne, que son los deseos pecaminosos que se manifiestan en el cuerpo. Entonces dice él, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. Y el problema es que no es un solo miembro. A veces el problema del deseo de la carne no es con los ojos, puede ser con el oído, o con la lengua, con las manos, no importa. En algún miembro a veces se manifiesta algo que no debe. Y si uno está débil en el espíritu, cae. Dice él, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. ¿Cuál es la ley de su mente? La ley de su mente es la voluntad de querer agradar a Dios. Pero con la ley, como acabé de decir, con la ley de la mente, con concentración, con técnica y todo lo que tú quieras,
no basta. La ley de la mente no es lo suficientemente potente para resistir a la ley de los miembros, ¿ok? Entonces, dice él que se revela y que lo lleva cautivo a la ley del pecado, que está, dice él, en mis miembros. Termine con los siguientes versículos. Ok. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y por eso no se debe andar en la carne, porque si anda en la carne, siempre va a ¿qué? A servir a la ley del pecado. ¿Por qué? Porque en la carne eso es lo único que queda hacer. Aunque la ley de tu mente quiera, en tu corazón tú quieres agradar a Dios, no va a poder. A terminar aquí al 1 y 2 del 8, que dice... Entonces ahí está la clave de la victoria. Pero no vamos a entrar porque ya yo lo tengo aquí preparado para continuar con la secuencia de lo que es andar en el Espíritu. Amén. Cuando tú te refieres a que hay algo natural en nosotros, pase lo que pasa, ¿qué te refieres exactamente? Que algo que tiene que pasar, algo natural. Porque hay algo, por ejemplo, que dice, o nos pasa, no sé si te ha pasado, digo, pero ¿cómo no le ha pasado? Dice, por ejemplo, no me pasó, por ejemplo, me pichó una goma, pero eso es natural, y muchos dicen, no, que eso tenía que pasar, o fue un propósito de Dios. No. O hay cosas que tienen que pasar. No, ¿A qué te refieres exactamente? Sí, no, eso es algo totalmente muy diferente. No creemos en que en el universo Dios controla todo, porque si Dios controlara todo, es decir, Dios tiene el poder de controlar todo, pero Él no va a controlar la gente, porque entonces son robots, no son seres Libre albedrío. con libre albedrío. Exactamente, todo el mundo tiene una voluntad. Ahora, es bueno que me haya hecho esa pregunta, porque no nos vamos a ir al extremismo y decir, pero si la ley del pecado es la que hace el mal en mí y no yo no tengo culpa, no puedo controlar esto, no puedo hacer lo otro. No podemos quedarnos en el capítulo 7, hay que ir al capítulo 8. En el capítulo 8 te dice que Dios a ti y a mí nos ha dado el poder de decidir si vamos a andar conforme a la carne o conforme al Espíritu. En otras palabras, tenemos un papel que nos toca a nosotros, y es la obediencia al deseo de Dios o la obediencia al deseo de la carne. Si obedezco al deseo de Dios, estoy bien con Dios. No puedo, Pablo no sabía este secreto. En el capítulo 7 él está testificando su lucha, su batalla, él con su propio intelecto, con su inteligencia, calculando cómo voy a agradar a Dios, cómo puedo detener o vencer la tentación. Pero luego él dice, doy gracias a Dios por Jesucristo. Recibió luz, iluminación, se dio cuenta que hay victoria, que no hay por qué vivir derrotado. Amén. Que hay una solución, hay una salida, y la salida es que yo agradar al Espíritu Santo, seguir su voluntad, seguir su dirección. Y si no sigo su dirección, seré llamado a cuenta. No puedo justificarme y esconderme detrás de la debilidad de la carne, porque Dios nos ha dado que la naturaleza divina, que es superior a la naturaleza caída del pecado. Entonces, cuando hablo también de que es algo que debe ocurrir o que ocurre siempre, no estoy diciendo o justificando con esto al que peca y decir, bueno, no tiene opción, porque como es una ley en su cuerpo, no lo puede evitar. Dios va a juzgar con juicio justo a todo ser humano. El que está en el mundo, oye bien, si Dios toma en cuenta las acciones y todo lo que se hace en la tierra, todo es importante. Pero Dios sabe que nadie puede vencer el pecado si no ha nacido de nuevo. Así que el juicio principal para los que están en el mundo es cuál fue su decisión en cuanto al sacrificio de Cristo. Porque si tú dices no y rechazas a Jesús,
estás decidiendo vivir en ese mal, en esa maldad, en esa basura del pecado. Es decir, te opones a Dios voluntariamente. Ahora, cuando venimos y nacemos de nuevo, el Señor nos da su naturaleza divina. Andamos en el Espíritu, vamos a andar en victoria. No cesa nuestra lucha con el pecado, pero ahora estamos desde un punto de autoridad, de victoria, de poder. Cuando estábamos en el mundo, no podíamos evitar el pecado. No podíamos decirle no a la tentación, no había poder, no había fuerza. Ahora, cuando estamos en Cristo, la ley de mi mente es santa, porque va de acuerdo a la palabra. Y yo no quiero pecar, como dice Pablo, no quiero desobedecer, quiero agradar a Dios, pero necesito el poder para esto. Y ahora descubro que el poder viene del Espíritu Santo de Dios. Y con la ayuda del Espíritu puedo entonces también obedecer la palabra. En una ocasión, para poder entender la batalla que nosotros como humanos tenemos, había un señor que él tenía 2 perros y él hacía una pelea de perros cada cierto tiempo, y él venía y llamaba a todos sus amigos para que apostaran en esa pelea de perros. Claro, una ilustración, sabiendo que todo eso es malo, ¿verdad? Pero cuando empezaba la pelea, él decía, va a ganar ese perro, va a ganar, ese que está ahí va a ganar, y como él decía, así mismo pasaba. Y tras pelea, él decía, ese perro que está ahí va a ganar. Y así mismo pasaba. Un amigo, por curiosidad, le pregunta y le dice, venga, ¿cómo es que tú sabes que ese perro va a ganar? Y él dice, fácil, 2 semanas antes, yo dejo sin comer a ese perro y le doy comida a este. Y yo sé cómo él va a ganar, porque cuando llega la pelea, cuando llega el tiempo de la batalla, hay uno que está más fortalecido que otro. Para dar una ilustración de nuestra vida con el espíritu y la carne, al que uno alimenta más en el tiempo de la pelea es el que va a vencer. Sí, en el tiempo de la batalla, el que tenga la fuerza de Dios, el espíritu, esté nutrido, va a tener la victoria. Por eso, Claro. sí, Pero dice que hay cosas en la vida que Dios deja que Dios no tiene el control de todo. no, yo dije que tiene el poder de controlar todas las cosas, pero la voluntad nuestra. Pero hay cosas No. que Él deja que pasen, que Él mire y deja que pasen. Bueno, estamos ahí entrando en otro tema, porque No, aquí otro tema, estamos hablando de las leyes naturales del universo y lo que Dios permite que ocurra en el universo. Estamos hablando ya, tú me estás sacando, por ejemplo, fuera de mi guerra interior con el pecado, a observar qué ocurre y qué Dios permite que... O sea, yo quiero entender tu pregunta. ¿A qué te refieres y en qué te enfocas con respecto a lo que Dios permite en el mundo? Por eso, porque te pregunté exactamente ahorita, ¿a qué te refieres? Que tú dices que hay ciertas cosas que son naturales que pasan. Sí, pero una cosa es, por ejemplo, se ponchó la goma del automóvil. Otra cosa es que yo decida pecar y hacer mi voluntad, mi decisión de actuar. Una cosa es lo que me ocurre a mí. Por ejemplo, una vez el hermano pastor Reinaldo Gil estaba sentado en esa silla, le cayó ese reloj en la cabeza. Se descayó. ¿Sí te acuerdas? ¡Pah! Ahí mismo. Y se partió, sí. Eso le pasó a él. Él no tuvo que hacer nada, él estaba ahí. Una cosa es lo que viene a tu vida, que te venga un accidente, una situación, una batalla, una guerra, algo del exterior, lo que pase, y que Dios lo permitió. Pues Dios que lo permitió, porque pasó, ¿sí o no? Permitió que ocurriera ese accidente, ok. Otra cosa es, ¿qué decide él hacer después del accidente? ¿Se va a enojar y va a pecar o va a mantener la paz con Dios? Hay cosas que nuestra reacción a lo que ocurre en el mundo, a lo que vemos, eso está bajo nuestra responsabilidad. Cómo yo actúo, vea lo que vea, ocurra lo que ocurra, sea mi vida o sea la vida de otro. Cómo vivo para Dios, cómo actúo con Dios o con mis seres queridos o personas de mi prójimo. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Cuando hablé de lo natural es que
por naturaleza, por causa del pecado de Adán y Eva, todo ser humano de ahí en adelante nace con la tendencia a pecar. Siempre el deseo del pecado está ahí atrayendo a uno a lo malo. Desde baby, desde pequeñito, desde que tiene uso de razón, vea que como el bebé quiere quitarle el juguete al otro que está al lado y empieza hasta pelea si puede. Hermano, desde niño ya en la naturaleza humana hay algo que se ve que... Y siempre observe que el niño sin instrucción aprende más fácil lo malo que lo bueno. Amén. Es más fácil captar el mal. Entonces, es en ese aspecto que hablé de naturaleza. Pero he añadido que al nacer de nuevo hemos recibido la naturaleza divina, nos fue impartida, lo dice la palabra, y entonces nuestra lucha es una lucha de la naturaleza divina contra la naturaleza pecaminosa. Nosotros decidimos, como el varón acaba de ilustrar, ¿qué hombre estará más fuerte? Si el hombre espiritual o el hombre carnal. ¿Cómo? Nuestras decisiones van a determinar eso. Si nuestras decisiones son para alimentar lo que es carnal, el pecado va a vencer en nuestra vida. Pero si nos preocupamos y tratamos de seguir el deseo del Espíritu, de obedecer la guía del Espíritu Santo, vamos a estar en victoria, vamos a agradar a Dios. Póngase sobre sus pies. Si hay alguna pregunta, porque no queremos, y le doy gracias, hermano, por las preguntas que hace, porque enriquecen el estudio. Así que si otra persona tiene pregunta, la puede hacer con confianza. Amén. Gloria a Dios. Vamos entonces a orar, porque yo creo que usted estará de acuerdo conmigo. Todos anhelamos. No hay nadie aquí que pueda decir, no, yo estoy bien, no me hace falta. No, yo creo que como todos tenemos esta lucha hasta que Cristo venga. Nuestro deseo es que vencer, llegar a la meta, lograr poder un día oír las palabras de Cristo que digan: entra, buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Que sean palabras de aprobación. Amén. Y de la única manera es andando en el Espíritu. Si hay alguien que tiene esta lucha, esa batalla, descansa en Dios. En este camino uno vence por gracia, hermano. No es por nuestras obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su gracia, dice la Biblia. Depende de la gracia y la misericordia de Dios, y Él te va a dar el poder para obedecer, para andar en victoria, para agradarlo a Él. Padre mío y Dios mío, nos humillamos ante tu presencia en esta hora, oh Jehová. Sabemos que es por tu gracia. Y pedimos ahora, Señor, que en tu misericordia perdona, oh Dios, las veces que hemos contristado al Espíritu Santo, las veces que hemos ignorado tu dirección, tu voz, tu guianza. Perdona, oh Jehová, y purifícanos con la sangre de Jesús. Y ayúdanos en este momento a entender esta palabra y a obedecerla. Ayúdanos a ser hacedores de ella, porque queremos agradarte en todo tiempo. Queremos andar en el Espíritu, queremos ser llenos de tu gloria. En este momento nos entregamos a ti, descansamos en tu palabra, en tus promesas, y suplicamos, oh Jehová, que nos ayudes. Ayúdanos, oh Jehová, a obedecerte en todo momento. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Dios le bendiga a todos. Amén.